Ahora, es tan adaptable la comida italiana que podemos verlo en los años 1200 con los viajes de Marco Polo, ¿no? Marco Polo va a la China, aprende un montón de preparaciones culinarias, de productos sobre todo, y los lleva a Italia. Mucha gente piensa que la pasta es china. En cavernas etruscas se encontraron indicios de dibujos de pasta que se hacía con cereales y agua. Obviamente todavía no llevaba huevo. Y los romanos la llamaban lagada a la pasta. Y en casi todos los escritos romanos se puede ver que era una pasta plana, larga, muy ancha, que se comía en los grandes banquetes que el Imperio Romano hacía. Yo siempre comento y digo, el italiano desde la época del Imperio Romano, si uno se pone a ver, toda su cultura va alrededor de la comida. El italiano demuestra cariño con la comida. Cuando un italiano te invita a la casa y te da de comer y trata de hacer 5 o 6 platos y saca un antipasto y luego saca bajativo y saca unos 3 postres, todo, es por el cariño que trata de brindarte y de demostrarte que te tiene un italiano, es con la cocina. Y siempre cocinamos de más, nunca cocinamos de más. Siempre sobra comida en las casas italianas. Es mucho la historia, la vida, desde que se despierta el italiano hasta que se acuesta, está alrededor de la gastronomía. Eh, saliendo un poco de América y yéndonos un poco a lo que es África, eh, si nos ponemos a ver un poco lo que es el café, Próspero Alpino era un médico y un botánico italiano, va a Egipto y escribe un libro que se llama La historia de los egipcios. Y él veía como una de sus grandes culturas, él encontró en su libro, habla que había más de 2000 cafés, de lugares donde hacían cafés. Había más de 2000 cafeterías en Egipcio y la importancia que le daban eso al café. Y en su libro nombraba que si bien tomaban café, no era tanto como tomaban los turcos. Después los sacerdotes quisieron sabotear el café. ¿Por qué quisieron sabotear el café? Porque como el café era más dominado por los musulmanes y era más tomado por los musulmanes, y los musulmanes no tomaban el vino, que para los católicos era la sangre de Cristo, era convertido a la sangre de Cristo, no lo tomaban, tomaban el café, lo consideraban una bebida satánica. Clemente VIII, el Papa, pide que traigan esta bebida satánica para probarla. Al olerla y al probarla, dice el hecho, lastimosamente, todos estos relatos de historia siempre dicen abajo, no se sabe de ciencia cierta si es verdad o no. Dice cómo una bebida tan rica y tan olorosa puede ser tomada solo por los herejes. Lo que tenemos que hacer es bautizar el café y de esta manera le sacamos la bebida satánica, que es porque la bautizamos, y de llamarse bambú en egipcio pasó a los nombres de café. Tan importante se vuelve el café que en Venecia, en el año 1615, entró como un producto medicinal. Entonces, como todo lo medicinal en la época era un boom, los costos del café subieron mucho porque lo tomaban como rejuvenecedor para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para un montón de problemas, y se crea la primera cafetería en el año 1645 en Venecia, en Italia. Ahora, cuando dejamos toda esta parte medieval y nos vamos a la revolución industrial a inicios de los años 1800, el italiano para hacer el café lo tenía que hacer como se hacía en todas partes. Había que hervir agua, pasarlo por un lienzo, filtrarlo. El café salía con un poco de impurezas
los turcos y los árabes lo toman inclusive con un poco de borra abajo, nace el café expreso. ¿Qué significa expreso? Hecho rápido, hecho expreso, hecho al momento. De ahí viene la palabra expreso, de expreso, de rápido, de vamos, un café hecho expreso. Y era un café que era rápido de hacer, pasaba por varios PSI de presión sobre un filtro y acá nace la crema del café y esto cambia un poco el gusto del café del italiano. Se tomaban un café hecho expreso, rápido, caliente, sin tener que esperar que calienten el agua, que lo filtren, que tenga sin impurezas y con olores más fuertes, sabores mucho más fuertes y la cremosidad característica del café. A partir de los años 30 y 40, este expreso prácticamente abarca todo el mundo y se vuelve tanto en América como en Europa uno de los cafés favoritos y de acá empiezan a sacar un montón de derivados de café, ¿no? En base a la máquina de expreso que se hace en Italia, empiezan a sacar un montón de café. El café latte, que café con leche, que un poco la gente que quería tomar café, como en la noche se tomaba la leche para dormir y el café se tomaba para no dormir, decían que al mezclarlo era el equilibrio perfecto para poder dormir, porque el uno tapaba al otro, ¿no? Uno daba sueño, el otro no, entonces daba un equilibrio perfecto. Entonces también dentro del café y dentro de la cultura italiana hay un montón de historias agradables, de muchos platos y de muchas cosas. El gelato, por ejemplo, que todo el mundo piensa que el gelato es italiano, el gelato en realidad es chino, lo trajo Marco Polo en los años 1200. Los chinos, sobre todo la realeza, por los costos que tenía, mandaban a traer de las montañas altas el hielo, ponían harina de arroz, el hielo prensado, triturado, mantequilla y leche y crema. Sus helados eran más cítricos. Marco Polo, al ver esta exquisitez, la lleva a Italia y obviamente en Italia, ¿qué hicieron? Empezaron a poner los productos que ellos tenían y era más un producto en muchos lugares de Italia de invierno que de verano, como es ahora, ¿no? Que es refrescante, porque en invierno encontraban el hielo, ya que no había manera de hacer hielo, al menos de subir a las montañas y conseguir el hielo. Pero Italia, luego con la llegada de los productos de América, como la vainilla, el cacao, eh, eh, que enseguida lo adapta y lo pone a los helados todos estos productos. Los productos que venían de África, del resto de América, del resto de Europa, los empezó a transformar y hizo el helado prácticamente lo globaliza al igual que el café. El café era un monopolio árabe que luego de entrar a Italia se expande prácticamente por toda Europa. A pesar de que ya se tomaba en Europa, pero era medio elitista, Italia lo hace un poco más popular y lo lleva luego prácticamente a todas partes del mundo. Siempre defiendo mucho el producto italiano. Por ejemplo, aceite de oliva que no sé, así como cuando viajo a Italia defiendo mucho los productos ecuatorianos y ante mis alumnos siempre les digo, o sea, ustedes tienen una riqueza gastronómica que no ha sido explotada, que no ha despertado todavía. Hay que empezar despertando un montón de productos en el mundo que ya no están conociendo para luego poder ir despertando el resto que es la gastronomía ecuatoriana. Y converso mucho en Italia sobre el camarón ecuatoriano, sobre el cacao, que me parece a mí superior el cacao ecuatoriano bueno, no hay ni que decir el cacao, pero el café ecuatoriano es superior porque al ser fincas pequeñas es un café más boutique, es un café mejor seleccionado, mejor tostado. Y siempre que viajo, los regalos que llevo a mis parientes son café y cacao. Son dos productos que siempre están en mi maleta, ¿no? Para viajar.